Gracias por continuar en sintonía. A continuación estaremos abordando el tema de la tarde con Julio Talamonti y es para hablar de las extorsiones. Vemos cómo este delito continúa en nuestro país generando temor en la población y por supuesto ha dejado enlutada a muchas familias guatemaltecas y este fin de año no ha sido la excepción. Gracias por acompañarnos. Gracias Alejandra, gracias Andri. Hola Talamonti. Televidentes, ¿cómo están? Bien, pues hoy vemos, contrario a lo que estábamos haciendo la semana pasada, un tipo de extorsión distinta. Hoy estamos viendo precisamente la extorsión creada por las pandillas. Cuando una pandilla viene y extorsiona, sea el barrio 18, que es la más grande, o la MS-13 Salvatrucha, y no se paga esa extorsión, entonces ellos lo que hacen es lanzar una advertencia a todo el gremio de taxistas, de bicitaxis, de mototaxis, de camionetas, lo que sea, y lo que hacen precisamente es matar. Hoy, lamentablemente, es esto lo que ha sucedido, y aquí hay una cosa más, Andri, Alejandra, es decir, no podemos ser ajenos a esto, es decir, la extorsión simple y sencillamente nos ha rebasado. Talamonti, yo recuerdo, lo que no recuerdo es la fecha, pero más o menos hace unos 3 años, 2 años y medio, por ahí tú me corriges, que tú te arrodillaste en el set por primera vez y dijiste, sí, estábamos a merced de la delincuencia. Yo no sé a dónde, si aquella época estábamos de rodillas ante la delincuencia, ¿cómo estaremos hoy? Porque tú lo has dicho, nos ha rebasado y sobrepasado la extorsión. Talamonti, ¿esto se podrá corregir algún día? Se puede corregir, sin embargo hemos perdido ya demasiado tiempo, Andri, Alejandra y televidentes. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la anomia, es decir, el no control territorial, la no presencia para poder prevenir, para poder llegar a la fórmula perfecta de prevención y obviamente represión del crimen organizado, nos tenga de esta manera. Y Andri, cuando tú decías precisamente, porque lo he hecho en varias ocasiones, tienes tú toda la razón de que me ha arrodillado aquí en este set para decir cómo nos sentimos los guatemaltecos. 3 años que venimos hablando de esto, ¿verdad, Talamonti? Sí, y fíjate creciendo, que, ¿no? y te digo que un poquito más, porque claro, estoy acá desde 2016, cuenta que ya son 5. Por ahí, por entonces, allí. ¿no? Ahora hay una cuestión, es decir, hoy quizá ya no estemos de rodillas, quizá ya no, quizá ya estemos completamente de bruces. Así es. Qué interesante. Claro, y Julio Talamonti, pero vemos cómo a pesar de que la población denuncia, se acerca al Ministerio Público, se comunica a las líneas telefónicas, lo hacen también con Policía Nacional Civil, es algo que simplemente se fue de las manos, se le fue de las manos al país y ahora cómo poder controlarlo y cómo poder tener el control sobre las extorsiones. Muy bien. Se ha ido el control sobre la extorsión, estoy de acuerdo, Alejandra. ¿Por qué? Porque hemos permitido desde aquellos lejanos años 90 ya, cuando esto empezó, desde aquellos lejanos 2007, 2011, 2013 y 14, cuando esto empezaba a crecer, que se nos fuera de la mano. Ahora, la única manera que existe para que este fenómeno criminal, Alejandra, Andri y televidentes, se pueda controlar es atacarlos con la misma fuerza que ellos atacan. ¿Pero eso qué significa? Significa que hay que dotar literalmente al tema de la seguridad de las herramientas para poder hacerlo. ¿Cómo? Una fuerza de tarea específica contra la extorsión con unidades élite, que por cierto no sé cuántos tendrán que ser en número, una fuerza de inteligencia específica para tratar también de prevenir y saber cuáles son esas estructuras y diferenciarlas entre pandilleros e imitadores. Y al final de cuentas necesitamos otra cosa, que este es otro de los grandes flagelos de Guatemala. Andrea, Alejandra, cuando alguien llegue por extorsión ante un juez competente, simple y sencillamente ahí que quede ligado a proceso, haya o no haya una parte que esté pidiendo y que esté ratificando esa denuncia, porque muchas veces también eso hasta llegar a lo pasa, último, ¿no? de la investigación, ¿no? Así es, hasta llegar a lo último Talamonti, de la investigación. yo me pregunto, y a ver si tú, como experto en tema de seguridad, pudieras esbozar qué hubiera pasado. Los hubiera, ya sabemos que no existen, ¿no? Pero es correcto. ¿qué hubiera pasado, Talamonti? Permíteme hacerte esta pregunta, si no hubiera habido COVID-19. Y si el gobierno de Alejandro Yamatei hubiera seguido haciendo esto que empezó a hacer, ¿no? Con la presencia de las fuerzas de seguridad, sacándolas a las calles y todo. Pero en marzo del 2020 obviamente se tuvo que concentrar la policía en otro lado. ¿Hubiera pasado algo distinto? ¿Estuviéramos mejor? Probablemente un poco
pero de alguna manera matizada, y explico por qué. Esos operativos fueron muy buenos, fueron muy Yo me acuerdo que prudentes bien, y fueron realmente muy pertinentes. Ahora, ¿qué pasa? Este operativo ya no puede ser solo permanente por cierto tiempo, digamos por un mes en cierto lugar. Ya tiene que ser algo permanente, pero en todo el país. Y esto significa que hoy más que nunca necesitamos la labor policial, pero lo necesitamos conjunto también con la labor del Ejército de Guatemala, la confianza que el Ejército de Guatemala puede brindar a la población guatemalteca con su sola presencia en las calles, con el solo patrullaje, porque Andri, Alejandra, ustedes no me dejarán mentir, una vez que se quitaron aquellos patrullajes combinados, empezamos a ver como en zonas de Misco, como en zonas de Villanueva, como en zona 18, como en zonas otras capitalinas, se empezó a perder nuevamente el tema del territorio, se empezó a dar la anomia y la extorsión volvió a crecer. Entonces creo que ahora es que tenemos que combatirlo de esa manera. La sola presencia preventiva del Estado, y repito, el respeto que implanta el Ejército con la PNC juntos es una cuestión distinta. Pero hoy por hoy estamos a merced completamente de los extorsionistas porque ellos son los que mandan. Y además otra cosa, Andrea, Alejandra, hoy ha sido tan exitoso este delito que ya no se sabe cuando le están llamando a uno si este es un imitador o este es un pandillero, y de todas maneras, si no le haces caso porque dices 75% de probabilidades que sea un imitador, te matan. Julio Talamonti, pero vamos a la realidad de las extorsiones. Incluso estos grupos criminales se dan a la tarea también de cobrar bonos. Bono de fin de año, bono de Semana Santa y diferentes bonos a lo largo del año. Y a las personas que extorsionan, pues no reciben bonos. Es un ingreso normal y es un ingreso que perjudica los comercios. ¿Cuántas personas han tenido que obligadamente cerrar sus comercios e incluso migrar? Deciden salir del país por temor a ser asesinados, por no pagar la extorsión, por no tener la capacidad de cubrir este alto costo que significa. Si vamos a los números, ¿cuánto debe pagar un comerciante a un extorsionista mensual? Y luego con los bonos. Bueno, esto ya depende de cada estructura criminal, pero lo que has dicho es muy cierto. Es decir, la extorsión significa mucho. Fuera de la muerte significa la quiebra de muchas empresas. Fuera de la muerte significa el hecho de que muchas personas al final de cuentas ya no terminan invirtiendo. Ya no se termina dando trabajo. ¿Por qué? Porque la extorsión puede variar desde pocos quetzales semanales en una tortillería hasta miles de quetzales semanales, porque se cobra generalmente por semana en otros negocios que son mucho más grandes y digámoslo así, mucho más prósperos. Ojo con la advertencia que voy a hacer en este momento. Hoy es 29, ¿verdad? 29 sí, del mes de diciembre del año 2021. Hoy por hoy, haciendo la extorsión el delito más cometido, los imitadores no se ha demostrado que quiten la vida a través de la extorsión. Pero faltará poco para que esto pase si no le ponemos un alto a estas estructuras criminales. Así que de verdad escuchen esta advertencia temprana, por favor. O hacemos algo por empezar a disolver y empezar a rastrear quiénes son los imitadores en primera instancia y los pandilleros para combatirlos por igual, o nos va a sobrepasar y los imitadores también van a utilizar este tipo de violencia. Hoy también otro llamado. A este tipo de delitos hay que castigarlos con las penas máximas, porque también la pena no es que sea tan disuasiva, 20 años de privación de libertad. Por mí que fuera 25 a 50 años, pero si por mí fuera, mejor que se aplicara la pena de muerte a los extorsionistas. Talamonti, lo has dicho y yo creo que vale la pena recalcarlo una vez más, ¿no? Para no poner un cliché sobre ninguna zona en particular de Guatemala. ¿Te imaginas que la zona 35, que no existe, sí, ¿no? Así es. Fuera rodeada por las fuerzas de seguridad, etcétera, y fuera recuperada, aunque sea en 6 meses? Cerraríamos la ventana abierta de la zona 35. Sí. Luego nos pasamos a la 36, ventanas rotas. Talamonti, más vale recuperar por lo menos una zona, un departamento, una ciudad, que perder todo el país, ¿no es cierto? A ver, esto es exactamente muy estratégico. La teoría de las ventanas rotas para todos nosotros, que ahora ya conocemos bastante a través de estos análisis del tema de seguridad, no es nueva, pero sí es muy efectiva, es muy eficiente y es muy eficaz. Recuperar todo un país es imposible, al menos en un corto tiempo, por lo que ha pasado, pero sí podemos empezar, por lo menos, y la policía lo tiene bien segmentado, cuáles son las zonas, cuáles son los barrios que de alguna manera tienen mayor incidencia, pero podríamos empezar
empezar siquiera por departamentos. ¿Y cuál tendría que ser el primero que tiene que comenzar con esto? El departamento de Guatemala y sus municipios, porque aquí el operar de las pandillas, el operar de la extorsión es de lo más fuerte. Luego pasarse, por ejemplo, a lo que es Escuintla, pasar a Chimaltenango, de Chimaltenango irse al occidente, a Quetzaltenango, porque obviamente tenemos otras áreas del país donde el problema de la extorsión no lo es, como irnos a Santa Rosa, como irnos a Jutiapa, como irnos, por ejemplo, hoy por hoy a Jalapa o algún departamento como Izabal. Entonces allí este tema puede variar, pero las ventanas rotas significa eso, ir recuperando territorialmente esto, y esto tendría que ser la meta. Pero si queremos recuperar en teoría todo y no recuperamos ni siquiera lo que se supone que controlamos, se supone que es el sistema penitenciario, bueno, menuda tarea entonces la que tenemos, porque no hacemos absolutamente nada. Por supuesto, es una tarea bastante complicada, usted lo dijo claramente, recuperar a un país es casi imposible, pero sí se puede empezar, sí se puede sectorizar, como claramente lo mencionaba Andri. El problema es que no lo vemos, vemos requisas constantes, vemos operativos, pero no vemos acciones contundentes para lograr tener el control sobre todo de estos grupos. Yo creo, Alejandra y Andri, que tenemos herramientas contextuales que son puras herramientas teóricas, como la política nacional de seguridad, que suenan muy bonitas. Ahora hagamos la realidad. ¿De qué manera? Señores defensores de derechos humanos, discúlpenme. Y discúlpenme con lo que ustedes piensan por el tema este de lo que sucedió con los acuerdos de paz y el nuevo papel del ejército en una sociedad democrática. Hoy estamos librando una guerra. Es una guerra asimétrica, un conflicto de cuarta generación. Narcotráfico, trata de personas, maras y pandillas y otras amenazas nos tienen literalmente, como decía, pues de rodillas ante ellos. Así que hoy necesitamos llevar a nuestros mejores combatientes, nuestros mejores guerreros, la mejor calidad y cantidad de personas preparadas para esto, a combatir esas nuevas amenazas, que son las que de verdad están creando pobreza, están creando inseguridad, que no haya inversión. Al no haber inversión, entonces hay más pobreza y esto hace que haya más migración y una serie de problemas sociales tremendos. Seguridad, el primero, pero el primero de nuestros problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. Apostémosle a todo. Yo no veo nada de malo, de verdad nada de malo, en venir y tener al ejército con la PNC y las policías municipales, inclusive, que tienen que participar en cada municipio en brindar esa seguridad como le estamos hablando aquí, sectorizado, sabiendo ya por qué departamentos, por qué municipios se comienza, para que las ventanas rotas que Rudolph Giuliani supo aplicar en la ciudad de Nueva York se hagan realidad aquí en nuestro bello país Guatemala. De lo contrario, de verdad se nos va a ir de las manos hasta niveles que no quiero ni siquiera ni pensar. Y Talamonte, ya para cadenciar el tema, yo sé que todos los ministerios necesitan apoyo económico, apoyo en presupuesto. Y no quiero dejar por fuera al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Sabemos que son bases fundamentales y pilares para el desarrollo de un país. Pero yo creo que en este caso, no sé si me equivoco y tú me corriges, el Ministerio de Gobernación necesitaría mucho más inyección de capital, de presupuesto. Yo no sé cuántos policías, redoblar la contratación, no lo sé. Tú me dirás, ¿qué necesita Gobernación ahora para poder salir adelante y lograr ese pasito de seguridad para Guatemala? Considerando que la primera responsabilidad lo tiene precisamente el Ministerio de Gobernación, el cambio tiene que ser integral, el cambio tiene que ser de mentalidad. Lo que hemos venido haciendo no ha estado funcionando. Entonces tenemos que retomar las viejas teorías que vemos que efectivamente han sido eficaces. De los 43,000, pasar lo más rápido posible a esos 60,000 o 70,000 policías. Repito, dirán, ¿y cómo? Hay gente que se ha retirado del ejército siendo, por ejemplo, reservas militares, ya tienen un entrenamiento y muy bueno, pueden integrarse. Hay gente que se ha retirado del ejército con grados bastante bajos, se pueden reintegrar ya como oficiales de PNC. Hay formas de poder hacerlo, pero hay que empezar. Y otra de las cosas importantes para hacer es también combatir, ojo con esto, combatir los problemas estructurales que causan que haya extorsión. ¿Cuál es? El hecho de que la familia no se le presta atención, la familia está desintegrada, el hecho de que la calle termina siendo el verdadero maestro de muchos niños que se integran a las pandillas, el hecho de que no hay oportunidad, que no hay trabajo, que hay hambre, que hay pobreza, que hay tantas cosas, pero que todo eso, Andri, Alejandra y televidentes, se resume en una sola palabra: trabajar por la seguridad de este país, que hoy por hoy termina siendo de verdad nuestra primera responsabilidad, prioridad y nuestra gran necesidad, porque dándole seguridad a Guatemala se van a eliminar muchas situaciones. Va a venir el inversionista nacional, va a venir el inversionista extranjero, sin miedo a que lo maten, sin miedo a que le extorsionen, sin miedo a que le pase esto, que lo pase lo otro, y nuestro país va a volver a crecer. Así que por eso es que hay que apuntalar todo con esto, con este tema de la seguridad.
Definitivamente, Julio Talamonti, ha sido un gusto conversar con usted este 29 de Gracias, diciembre. Estamos igualmente. a 2 días de terminar Wow. el año. Un saludo que usted pueda dar a los guatemaltecos. No, claro que sí, aparte que nos vemos mañana, ya viene Año Nuevo y ese Año Nuevo tiene que estar con todos los propósitos, ¿verdad? Buenos para el siguiente año. Pero ¿sabe qué? Yo mañana le voy a dar ese saludo de Año Nuevo y usted en su corazón, pues dispóngase a hacer hoy mejor que ayer, pero mañana que sea mejor que hoy. Chao, muchas gracias. Es un honor. Talamonti, gracias por el análisis. Usted lo puede ver a Talamonti a las 9 de la Gracias. noche, aquí mismo en TN23, programa A